Buenos días, muchachos. En la sesión de ayer nos quedamos con los temas que vamos a ver a partir de hoy. Hoy puntualmente vamos a describir lo que es el manifiesto ágil y cómo vamos a aplicar el manifiesto ágil al proceso que hacemos dentro de Fluid. Pero yo quiero que alguien, para empezar, me diga cuál es la tarea del equipo de tecnología dentro de Fluid. Satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Correcto. Entonces resulta que ágil es un adjetivo que por definición hace referencia a aquello que es capaz de moverse con ligereza y facilidad. Importante tener en cuenta esto porque ustedes van a encontrar en internet muchos casos en los que utilizan la palabra ágil como un sustantivo. Entonces la gente habla de hacer ágil o de hacer agilismo, no de ser ágil o de aplicar agilismo. Entonces, la forma en cómo lo presentan a veces, en mi opinión, no es la adecuada. Entonces resulta que en febrero de 2001, un grupo de personas que eran, o algunos de ellos siguen siendo representantes de la industria del desarrollo de software, se reunieron en un resort para esquiar y para disfrutar de la vida, y adicional a eso para discutir temas relacionados con los inconvenientes que había al momento de entregar proyectos de software. Y esto era particularmente importante porque en ese entonces era muy común que los proyectos de software fracasaran y dieran pérdidas. Y esto pasaba porque había un proceso que era derivado de un señor de apellido Taylor, que ahorita se me olvida bien el nombre, en el que decía que yo primero tenía que definir qué era lo que quería, luego empezaba el proceso de construcción y después terminaba la entrega. Entonces, eso, cuando se aplicó al desarrollo de aplicaciones de software, se llamó modelo en cascada o proceso en cascada, que consistía en, primero, hacer una serie de reuniones con los clientes o usuarios finales para saber qué era lo que querían, y después otro montón de reuniones para afinar esos requerimientos y crear casos de uso, casos de prueba y un montón de cosas. Después de eso se hacía un proceso de diseño de arquitectura, diseño de bases de datos, de diseño de red, de diseño de un montón de cosas para saber cómo iba a correr la aplicación. Y después de que ya se tenía todo ese mamotreto de documentos, que tomaba meses armarlo, se lo entregaban al equipo de desarrollo para que empezaran a implementar todo lo que ahí decía. Y después de que los desarrolladores pasaban meses haciendo esa implementación, se lo entregaban al cliente y el cliente decía, pues sí, pero es que eso no era lo que yo quería. O el negocio ya no funciona así. Entonces eso generalmente llevaba a pérdidas grandes en el tema de los proyectos de desarrollo de software, y puntualmente acá en Colombia pasó que fue de tan magnitud el descalabro que cuando se iba a hacer alguna licitación, la persona que contrataba el desarrollo le pedía a la empresa consultora una póliza por incumplimiento para proyectos de software. Y el problema llegó a tal punto que las aseguradoras dejaron de vender esa póliza porque siempre terminaban cobrándola. Y las empresas de desarrollo se empezaron a quebrar cuando trabajan con esa metodología. Entonces había que buscar una forma de poder entregar productos que generaran valor para el cliente sin correr, pues minimizando el riesgo de irse a quebrar. Entonces ahí empezó a surgir el manifiesto. El manifiesto ágil, como ya ustedes lo consultaron ayer con el enlace que les dejé, tiene estos 4 pilares fundamentales. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Software funcionando sobre documentación extensiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Y ellos aclaran que, aunque los elementos de la derecha, es decir, procesos y herramientas, documentación extensiva, negociación contractual y seguir un plan, son necesarios, se valora más los elementos de la izquierda, es decir, individuos e interacciones, software funcionando, colaboración con el cliente y respuesta ante el cambio.
Es decir, no es que no se necesiten los de la derecha, eso hay que hacerlo. Pero si en algún momento yo tengo una entrega y tengo un tiempo límite y tengo que decidir entre hacer documentación y entregar el software funcionando, pues la decisión ahí es fácil, ya el manifiesto da la respuesta. Pero en algún punto hay que regresar y hacer la documentación. ¿Por qué resalto yo el segundo y el cuarto? Porque esto va de la mano con nuestra tarea fundamental, que es satisfacer al cliente mediante la entrega, ¿cómo es? La entrega temprana y continua de software con valor. Entonces, software funcionando es el software con valor, y las respuestas ante el cambio es lo que nos permite hacer la entrega continua. Importante esto porque, como ustedes se han dado cuenta, no sé si pasa en todas las empresas, pero lo he visto pasar mucho acá en Fluid, por la forma en como nosotros trabajamos y puntualmente por el hecho de nosotros trabajar con redes sociales, implica que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. El año pasado, cuando ocurrió el problema del Cambridge Analytica, de un día para otro Facebook cambió. Y nosotros no podíamos decirle al negocio, no, espérese, que es que estamos terminando algo, y después nos adaptamos a eso. Nos tocó de alguna manera ver todo eso cómo nos impactaba y empezar a cambiar. Y en un par de semanas ya estábamos nuevamente funcionando, adaptándonos a esa nueva condición. Y estos 4 pilares están fundamentados en 12 principios que vamos a ver a continuación, uno por uno, y la forma en cómo lo vamos a aplicar a Fluid. El primer principio del manifiesto es: nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Pues ahí no hay mucho que agregar porque fue lo que discutimos ayer, y este va a ser como el punto de referencia hacia donde siempre vamos a estar apuntando. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. Lo que hacemos nosotros en Fluid es ser conscientes de que los requerimientos no cambian necesariamente en etapas tardías del desarrollo, porque nosotros no hacemos una planeación a largo plazo de lo que vamos a hacer, sino siempre estamos pensando en entregas cortas, porque así es como funciona este negocio. Y esos cambios se van a estar introduciendo todo el tiempo. Entonces, tenemos que aceptar que eso va a seguir pasando. Entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. En nuestro caso particular, esas entregas se hacen semanalmente. ¿Por qué pasa esto? Pues precisamente por lo que les estoy contando. Es tan dinámico el negocio y las cosas pueden cambiar tan rápido que no podemos esperar a que el entregable que teníamos, o si hacemos iteraciones de 2 semanas o 3 semanas o de lo que sea, decirle al negocio: no, estamos en medio de una iteración, hay que esperar a que terminemos para empezar a retomar lo que estábamos haciendo. Para poder retomar los cambios que se van introduciendo. Por eso es importante que cada tarea que nosotros tomemos sea tan pequeña, que por larga que llegue a ser, se pueda entregar en una semana. De manera que si llega algún cambio de prioridades o algún nuevo requerimiento, no me va a quedar una tarea a medias, sino que en el peor de los casos podemos decirle al negocio: espere un par de días, termino lo que estoy haciendo, para que las cosas no queden a medias, y ahí sí tomo esa nueva prioridad. En ese punto, digamos, es un poco difícil tomar esa decisión de decirle al negocio: espérese, pero hay que decirle al negocio que se espere un poco. Porque ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo una tarea, yo arranco un lunes y llega el jueves y se inicia un incendio, como suele pasar, y tengo yo que parar esa tarea, ¿qué va a pasar? Voy a iniciar algo nuevo y la tarea que no terminé es tiempo que se echa a la caneca, porque es software que no entregamos al cliente. Y nuestra tarea es entregar periódicamente. Entonces ahí no estaríamos cumpliendo con la primera tarea. Entonces, importante tener eso en cuenta, y tengan presente también que todo se puede negociar. Entonces, unas por otras. Diana. Tengo una pregunta. Señora. Ahí, referente a eso, la negociación. El
tercer punto del manifiesto ágil dice que colaboración con el cliente sobre negociación. Entonces uno contractual. Ok, o sea, alargar. No, en ese punto lo que busca es que en lugar de tú gastar mucho tiempo elaborando contratos con cláusulas de quién incumplió, quién no cumplió y qué debería pasar es, venga, ayudémonos y avancemos en lo que necesitamos hacer y pongámonos de acuerdo. La negociación desde un punto de vista formal, pero sí podemos hacer el tipo de negociación que hacemos nosotros, como no llego con todo eso, pero... Podemos llegar hasta cierto punto, es correcto. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Importante esto porque eso tiene mucho que ver con lo que es la cultura DevOps que vamos a estar tratando en estos días y tiene también que ver con lo que yo les decía ayer de construir puentes que unan los pueblos y tenemos que de alguna manera siempre estar trabajando de la mano con el usuario final para poder tener claridad de qué es lo que ellos esperan de nosotros. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. ¿Cómo hacemos nosotros eso en Fluvi? Generamos un ambiente agradable de trabajo donde todos somos importantes y generamos valor. Y esto es un punto en el que quiero hacer un énfasis y es que digamos, legalmente hay organigramas y legalmente hay contratos y legalmente hay cargos. Pero la visión que yo siempre he tenido dentro del equipo de tecnología es que nosotros somos un equipo horizontal, no piramidal. Entonces, eso hace que cualquier persona que esté dentro del equipo debe generar el mismo valor que los demás. Y particularmente, yo en mi posición de CTO, nunca le he dado una orden a nadie. Porque a mí no me gusta dar órdenes, me gusta pedir favores porque a mí me gusta que me pidan las cosas, o sea, pedir las cosas como me gusta que las pidan a mí. Y por eso también he cedido mucho del poder que tengo como CTO para que sean ustedes los que tomen esas decisiones. Y era lo que les estaba mostrando ayer con el video de Star Trek. Entonces, no es algo que simplemente estoy diciendo por llenar una diapositiva, sino que es algo de lo que yo pongo en práctica todos los días. Siempre cedo el control a los demás porque me gusta contar con el punto de vista de todo el equipo. Entonces, siéntanse en libertad de tomar decisiones, siéntanse en libertad de generar valor al equipo, porque todo eso, de alguna manera, termina beneficiando al negocio y termina beneficiando al cliente. ¿Estamos? El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. Esto es muy cierto. A veces cuando estamos contestando correos o cuando estamos conversando en el chat, sucede que la forma en cómo la persona escribe el mensaje o su actitud al momento de escribirlo no es la misma actitud de la persona que lo lee. Y por eso a veces hay malas interpretaciones. Es importante esa conversación cara a cara y algo que yo sugiero que hagan es cuando tengan ese tipo de conversaciones con otros compañeros del equipo o con personas externas, siempre después tomen o envíen un correo diciendo según conversamos y las conclusiones para que quede escrito. Con eso más adelante si a alguien se le olvidó algún detalle, pues uno se remite al correo y ahí están aclaradas las cosas. El software funcionando es la medida principal de progreso. El cliente o usuario final es quien indica si el software está funcionando, porque finalmente el cliente o el usuario final es quien dice qué necesita y es el que da los criterios para aceptar una entrega de tecnología. Solamente son ellos los que dicen si las cosas sirven o no sirven. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. Y esta parte es bien complejo porque para poder mantener un ritmo constante
de forma indefinida, hay que encontrar la forma ideal de poder gestionar los requerimientos y los procesos de desarrollo y procesos de capacitación, etcétera, de esta empresa en particular, porque todas las empresas son distintas. Por eso yo insisto tanto en que cuando estemos hablando de las metodologías ágiles, no es para ver cuál de esas vamos a usar porque nos suena más bonita que las demás, sino es de todas las metodologías ágiles que vamos a ver, que son como 4, ¿qué podemos tomar de acuerdo a la experiencia que tenemos para poder organizar el trabajo que hacemos y de esa manera mantener un ritmo constante de forma indefinida? La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. Esto lo logramos mediante la medición permanente de indicadores de desempeño. Esos indicadores de desempeño es algo que nosotros no le hemos prestado mucha atención hasta el año pasado, cuando empezamos a introducir los componentes que revisan el estándar del código, que sigamos los estándares de seguridad que nos mide Breakman, y lo de RubyCritic y Best Practices, etcétera. Pero hay otros muchos. Por ejemplo, también usamos New Relic para ver dónde están los cuellos de botella de las aplicaciones, aunque casi nunca revisamos eso. Solamente cuando notamos que la plataforma está lenta es cuando nos metemos a New Relic a ver qué está pasando. Pero esto es algo que le vamos a empezar a prestar más atención y para poder saber cómo medir estos indicadores, vamos a en alguna charla describir qué es un indicador, cuál es la hoja de vida del indicador, cada cuánto se mide y qué es lo que indica, y su unidad de medida. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Eso es raro de entender, ¿cierto? La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. La simplicidad, porque tenemos que hacer estrictamente lo mínimo que se requiere para satisfacer al cliente. Es decir, yo puedo hacerle sobre ingeniería a un producto, puedo ponerle todos los colores, la brillantina, los efectos especiales y todo eso, pero eso no necesariamente es lo que le va a generar valor al cliente. Yo puedo deshacerme de todos esos adornos, de todo ese oropel y concentrarme única y exclusivamente en lo que el cliente pidió. Y dice, maximizar la cantidad de trabajo no realizado. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes vienen acá toda la semana, se cruzan de brazos, miran para el techo y no hacen absolutamente nada en toda la semana, y aún así logran satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor, habrán cumplido con ese principio. Es decir, optimicen los recursos para que puedan lograr el mayor impacto con el menor esfuerzo. Fíjense cómo funciona la naturaleza. La naturaleza no hace cosas que no necesita. La naturaleza se queda únicamente con lo que funciona y a partir de eso evoluciona. A eso hace referencia ese principio. Fíjense, por ejemplo, este caso. Digamos que el cliente nos pide a nosotros para un evento que va a ocurrir mañana, una aplicación. O sea, él necesita tener un registro de todas las personas que van a asistir y necesita ponerle en una aplicación para después empezar a contactarlos y empezar a enviarle su portafolio de productos. Tenemos solamente un día. Nosotros podemos empezar a pensar que si lo hacemos con Rails, que si lo hacemos con Node y desplegarlo en Amazon y todo el cuento, pero ¿qué tal si yo más bien en 10 minutos me meto a Google Docs, hago un formulario y les paso un enlace? Ahí estoy maximizando la cantidad de trabajo no realizado. Estoy cumpliendo con la simplicidad y estoy respondiendo con lo que necesita el cliente y no tuve que trasnocharme. Ahora, ¿cómo sabemos si eso es lo que necesitaba el cliente? Pues para eso hay que preguntarle. Y para eso es esto. El cliente dirá, sí, me sirve o no, no me sirve. ¿Por qué no le sirve? Ah, porque me falta el logo, listo. Otros 10 minuticos, le paso un logo y sale. Estoy maximizando el trabajo no realizado y aún así estoy cumpliendo con lo que el cliente necesita.
Entonces, esto se los digo porque no todo tiene que ser la super aplicación y el Ionic y la cosa, sino hay que ver qué necesita el negocio, qué es lo que genera el valor, negociar qué es lo que se puede hacer en los tiempos que tenemos y apuntarle a eso. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Esto digamos que se explica solo. Aquí estoy resaltando arquitecturas porque es un tema que nosotros vamos a utilizar bien utilizado, bien usado y bien definido, y lo vamos a utilizar prácticamente todos los días para varias de las cosas que tenemos a futuro en los talleres. Y autoorganizados por lo que les estaba diciendo hace un momento. Todos ustedes tienen la potestad de tomar decisiones para poder mantener el equipo funcionando. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Ahí ese en consecuencia suena raro, yo lo tomé textual de la traducción a español que hay en el manifiesto. Sería bueno que lo leyeran en inglés para que no suene tan raro. Y esto lo vamos a hacer a través de reuniones retrospectivas que vamos a ir programando según se requieran, sin que esto entorpezca el proceso de entrega continua. Y esos son todos los 12 principios. ¿Tienen dudas hasta acá? David o Lucas. No, señor. ¿Ustedes tienen dudas? Pequeño, Johan. Tocando el tema de Google Docs, Ujú. nos devolvimos a que el cliente era el que decía si le servía o no le servía el producto. Pero digamos en ese momento dice no me sirve, yo lo quería en una aplicación. ¿Qué se hace ahí? Eso usted debe negociarlo antes de. Dice, usted necesita un formulario de registro para la gente que va para su evento. Me está diciendo que eso es para mañana. Pero yo para mañana no le alcanzo a tener una aplicación desplegada en Amazon ni con todos los adornos que usted quiere. ¿Le puedo hacer un formulario? Él dirá sí o no y se negocia. Si el cliente es intransigente y dice no me sirve, entonces, bueno, necesito entonces que me dé una vez para la pizza, para el café y para el taxi o el transporte. Y me quedo hasta tarde. David. Julián, yo quisiera aportar ahí un poco y es lo que hacíamos hace algún tiempo, bueno, lo que yo veía que hacíamos hace algún tiempo y era que, digamos, para poder tener esas opciones al momento de negociar hay que estar actualizado siempre, o sea, siempre estén leyendo, digamos, Julián, yo veo que siempre está leyendo artículos nuevos, pues con los que más me la pasaba yo ahí era con ellos dos, no sé cómo estarán los demás, pero siempre que tengan un ratito, están corriendo las pruebas, están abriendo un pull request, los artículos por eso tienen ese tiempo de lectura, búsquense un artículo para tener esas opciones para negociar, ¿sí? Porque si no conocen las diferentes herramientas, pues no van a tener con qué negociar, van a estar pensando que todo se hace con Rails. Listo, sí, dice David que es importante para poder tener elementos con los cuales negociar con el cliente, es muy importante estar actualizados, estar leyendo artículos, aprovechar los tiempos que son menos productivos, como por ejemplo cuando estamos corriendo las pruebas, y ahí uno de a poquitos puede ir leyendo artículos o ver más o menos cuál es la tendencia en tecnología y ver qué es lo que más va tomando renombre para sobre eso ir profundizando y tener elementos con los cuales negociar con un cliente. Listo. Listo muchachos, muchas gracias y hablamos mañana.